En aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Este no es el primer versículo de Jueces, es el último. En aquellos días no había rey en Israel. Así es como termina el libro de los Jueces, sin rey, sin justicia, sin respuestas y sin plan. Simplemente no parece correcto, ¿cierto? ¿Dónde está la esperanza? ¿Dónde está el rescate? ¿Dónde está la mano de Dios en el mundo herido buscando dirección, pero encontrando dolor? Tenemos que buscar. El libro de los Jueces muestra que la obra de Dios está en las personas quebrantadas que Él usa para hacer las cosas completas. La esperanza que necesitamos está en el patrón de Dios, proporcionando salvación y abriendo camino incluso para las personas que están atrapadas en pecado. Especialmente para las personas que están atrapadas en el pecado. En aquellos días no había rey en Israel, pero Dios dio su fuerza a los débiles como Gedeón, dio poder a los desesperados como Sansón, dio la victoria a las víctimas en muchas situaciones oscuras. Dio gracia a los pecadores y todos ellos eran pecadores. Sus propios jueces eran insuficientes. No tenían la fuerza para redimirse por su cuenta, pero tuvieron la ayuda de Dios y la mano de Dios, y Dios fue suficiente. Vemos esto en todas sus historias. Gedeón se escondió solo en un lagar, diciendo ser el más pequeño de los más pequeños. Pero Dios lo llamó un hombre valiente y poderoso. Dios lo llamó un hombre poderoso de valor y luego lo hizo así. Paso a paso, Gedeón avanzó con fe temblorosa y Dios se mostró a sí mismo fiel. Desde el lagar, escondiendo y trillando trigo, hasta la orilla del río donde su ejército se agachaba para beber, hasta las colinas que rodeaban a los hombres de Madián, tocando trompetas y rompiendo frascos. Gedeón era débil, pero Dios proveyó la fuerza para ganar. Gedeón tuvo miedo, sin embargo Dios lo usó para traer libertad a su pueblo. Jefté era más tonto que fiel, pero la Biblia dice que el Espíritu del Señor estaba sobre él y el pueblo fue liberado. Sansón vivió en pecado y rompió sus votos, pero aún así se rompieron los pilares y los enemigos fueron aplastados cuando clamó al Señor. Pero en aquellos días no había rey en Israel. Solo había gente desesperada, con líderes rotos y un buen Dios. Y aún así termina con: en aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. ¿Cómo puede ser ese el versículo final? ¿Cómo puede un libro de la Biblia terminar con esas palabras? Bueno, esto es lo que necesitas recordar. Este era el final del libro, pero no el final de la historia. La historia de Dios es una historia de redención. La historia de Dios es una historia de esperanza. Y eso significa que cuando lees la Biblia y algo parece sin esperanza, solo tienes que pasar la página. ¿Y adivina qué? Si sigues pasando las páginas, el Rey verdadero finalmente viene. Si sigues pasando las páginas, la salvación se levanta, la esperanza perdura, el héroe llega. Estos jueces no eran los verdaderos héroes, eran solo imágenes de uno que habría de venir. Ellos no eran los verdaderos rescatadores, simplemente nos mostraron cuánto lo necesitábamos, cuánto le necesitamos. En aquella época no había rey en Israel, pero eso no siempre sería cierto. En aquella época no había rey en Israel, pero esos días no durarían para siempre. En aquella época no había rey en Israel, pero un día habría un rey y un día todo estaría bien.